Buenos días con todos. El día de hoy en Noticias Lab, junto con mi compañera Valeria Andrade, les hablaremos de 4 temas muy importantes: procesos celulares, enzimas, método científico y mitosis. Procesos celulares. Para saber qué son los procesos celulares, primero debemos conocer la membrana celular, que tiene como función delimitar a la célula y es la encargada del intercambio selectivo de moléculas y sustancias. Ahora veremos 2 tipos de transporte. Primero, aquí podemos notar que existe una bicapa de fosfolípidos. El primer transporte que veremos es el pasivo, o difusión, el cual no utiliza energía. La difusión es la tendencia de las moléculas a igualar su concentración y homogeneizarse en un espacio. Según la ley de difusión, en ausencia de otras fuerzas, una sustancia tiende a moverse donde está más concentrada a donde está menos concentrada, buscando un equilibrio. Además que esto ocurre de manera espontánea. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada, la cual es el transporte de sustancias polares por medio de canales proteicos. Se considera un transporte pasivo porque la sustancia se transporta gracias al gradiente de concentración y ocurre de forma espontánea. Ahora veremos el transporte activo, el cual requiere de energía ya que se basa en mover una molécula en contra del gradiente de concentración. Para esto se utiliza ATP. Un ejemplo de transporte pasivo es la bomba sodio-potasio. Volvamos al transporte pasivo, pero esta vez del agua. La ósmosis es el transporte pasivo del agua y se da a través de una membrana semipermeable. Es la difusión del agua que ocurre de menor concentración a mayor concentración. Conociendo los tipos de transporte, ahora podemos ver lo que ocurre con las células dependiendo de la concentración de solutos que existe en el medio. Aquí podemos ver células animales en 3 tipos distintos de soluciones: hipertónica, isotónica e hipotónica. Una célula animal en una solución hipertónica tiende a expulsar el agua hacia el medio, ya que éste tiene una concentración mayor de solutos. Como resultado se da la crenación de la célula. En un medio isotónico, la célula está en sus condiciones normales, ya que la concentración de solutos es igual en el interior y en el exterior de la célula. Mientras que en una solución hipotónica, la célula tiende a dejar entrar agua y como resultado ocurre la citólisis. Una célula vegetal que se encuentra en las mismas soluciones tendrá diferentes resultados. En una solución hipertónica ocurrirá la plasmólisis, desprendimiento de la membrana celular de la pared celular. En una solución isotónica la célula estará flácida y en una solución hipotónica la célula tendrá turgencia, estado óptimo para las células vegetales. Ahora veremos el transporte masivo de endocitosis, el cual es incorporación de partículas por medio de vesículas. Existen 3 tipos de endocitosis: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis por receptores. La fagocitosis es un proceso de endocitosis en el cual la célula crea pseudópodos, los cuales se extienden y rodean a una partícula que se engloba en una vacuola alimentaria para luego ser digerida por las enzimas de los lisosomas. Por otro lado, la pinocitosis es un proceso de endocitosis en el cual la célula se retrae formando una bolsita donde engloba pequeñas gotitas de líquido que contienen moléculas. Por último, la endocitosis por medio de receptores permite que la célula adquiera moléculas grandes por medio de proteínas receptoras que se encuentran en la capa exterior de la membrana plasmática. Cuando los ligandos se unen a los receptores se crea una vesícula. Después de que las sustancias se digieren, la vesícula recicla los receptores hacia la membrana. Por otro lado, el transporte masivo de exocitosis es la expulsión de partículas mediante la fusión de vesículas con la membrana plasmática. Cuando la vesícula llega a la membrana plasmática, las moléculas lipídicas se reagrupan fusionando la vesícula con la membrana. El contenido de la vesícula va al exterior y la vesícula se incorpora a la membrana. Método científico. Buenos días, mi nombre es Valeria Andrade. En otras noticias, últimamente se ha escuchado de personas a las que les cuesta confiar en las teorías científicas. Es por esto que les traemos una breve explicación de cómo una teoría es previamente confirmada antes de ser divulgada. Muchos científicos llevan a cabo un método de 7 pasos llamado el método científico. Primero se observan un problema o un fenómeno de interés, se generan preguntas, hipótesis, posibles respuestas a las preguntas previamente formuladas, se realiza la experimentación, el análisis de los resultados, la comprobación de las hipótesis, y si al menos una de estas hipótesis es aceptada, la teoría es aceptada y divulgada. Siguiendo con las noticias, ahora les hablaremos de las enzimas. Las enzimas son proteínas catalizadoras. Cada enzima tiene un sitio activo, el cual es la parte que se une al sustrato por medio de enlaces débiles. Los aminoácidos del sitio activo empiezan a catalizar el sustrato para convertirlo en un producto que luego se libera y sale del sitio activo. Existen inhibidores enzimáticos, los cuales son productos químicos que inhiben la forma de la enzima incapacitando su acción.
Estos pueden ser inhibidores competitivos que asemejan la forma del sustrato y se unen a la parte activa de la enzima, o inhibidores no competitivos que se unen a otra parte de la enzima provocando que ésta cambie de forma y su sitio activo quede sin funcionar. El pH y la temperatura pueden ser factores que afectan la acción enzimática debido a que desnaturalizan la enzima y le quitan su función. Cada enzima necesita un pH y temperatura específicos para ser eficiente. Por último, hablemos de las enzimas vistas en el laboratorio. Aquí tenemos a la amilasa, una enzima que se encuentra en la saliva. Esta tiene la capacidad de romper los enlaces del polisacárido almidón y convertirlo en monosacáridos. Otra enzima vista en el laboratorio fue la catalasa, la cual tiene la capacidad de romper el peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua y una de oxígeno. Nuestro último tema es la mitosis. Otro tema que ha generado gran controversia en los últimos meses ha sido el tema de la mitosis, un tipo de división celular mediante el cual una célula, llamada célula madre, se divide y genera 2 células genéticamente idénticas, llamadas células hijas, permitiendo así al organismo mantener su material genético. Ahora les explicaremos un poco de este proceso. Antes de entrar en mitosis, es decir, en la fase G2 tardía de la interfase, la célula queda con su ADN y sus centrosomas duplicados. En la profase temprana vemos cómo el huso mitótico comienza a formarse a partir de los centrosomas y el ADN comienza a condensarse. En la profase tardía se rompe la envoltura nuclear, los centriolos se colocan al lados opuestos de la célula y sus microtúbulos se unen a los cinetocoros de cada cromosoma completamente condensados. En la metafase, los microtúbulos alinean los cromosomas en el centro de la célula, lugar llamado placa metafásica. En la anafase, los microtúbulos jalan cada cromatida hermana de los cromosomas a lados opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase se forma el anillo contráctil que comienza a dividir la célula en dos, y se vuelve a formar la membrana nuclear en cada lado de la célula.